El universo es vasto, casi incomprensible en su inmensidad. Las estrellas, los planetas y las galaxias se extienden en todas direcciones, cada uno con su propia historia que contar, cada uno una chispa fugaz en el gran lienzo cósmico. Sin embargo, a pesar de la magnitud de lo que podemos observar, siempre queda una pregunta inquietante: ¿qué hay más allá de lo que conocemos? Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha mirado hacia el cielo, buscando entender su lugar en el cosmos. Pero, más allá de la curiosidad natural, hay algo aún más profundo: el deseo de comprender lo que existe más allá de los límites de la percepción, más allá del universo que se puede observar. En los últimos siglos, la ciencia ha logrado avances impresionantes, pero con cada nuevo descubrimiento, también surgen más preguntas. ¿Es el universo tal como lo vemos, o es solo una pequeña fracción de una realidad mucho mayor? En el ámbito de la física, el concepto de lo que está más allá no solo se refiere a la extensión del espacio, sino también a las leyes fundamentales que lo rigen. ¿Es el universo como un escenario fijo que solo podemos explorar, o es una red dinámica en constante cambio, que oculta realidades a las que no tenemos acceso directo? El horizonte cósmico, esa frontera invisible que define el alcance de nuestro conocimiento, representa tanto un desafío como una promesa. A medida que los telescopios y las tecnologías avanzan, el universo conocido parece expandirse sin fin. Pero más allá de esa frontera, la oscuridad se cierne, un vacío que nos impide ver lo que se encuentra más allá de nuestra capacidad de observación. La luz, ese vehículo de información, solo puede viajar hasta cierto punto antes de quedar atrapada en la expansión acelerada del espacio. Es en ese abismo donde surgen las preguntas más profundas: ¿es posible que el universo se extienda más allá de lo que podemos ver? ¿O existe algo más allá, un espacio completamente diferente que no estamos preparados para percibir? El concepto de más allá puede resultar desconcertante, pero la ciencia ofrece varias teorías que intentan explicar lo inexplicable. Una de las más intrigantes es la teoría del multiverso, la cual sugiere que nuestro universo no es único. En lugar de existir de forma aislada, podría ser solo una burbuja en un mar infinito de universos paralelos. Cada uno de estos universos podría tener leyes físicas diferentes a las nuestras, lo que abriría un abanico de posibilidades infinitas. Si el multiverso es real, entonces lo que vemos como nuestro universo es solo una pequeña fracción de una realidad mucho más vasta y compleja. Otra teoría que expande los límites de nuestra comprensión es la de las dimensiones adicionales. Desde que Einstein formuló su teoría de la relatividad general, la humanidad ha comprendido el espacio-tiempo como un continuo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Sin embargo, algunos científicos proponen que podrían existir dimensiones adicionales, ocultas a nuestra percepción. Estas dimensiones podrían ser la clave para entender fenómenos como los agujeros negros y la gravedad, y podrían incluso explicar lo que hay más allá del espacio-tiempo que conocemos. El concepto de dimensiones adicionales no es solo un juego teórico, tiene implicaciones profundas sobre la naturaleza misma de la realidad. Según la teoría de cuerdas, por ejemplo, el espacio-tiempo podría estar compuesto por múltiples dimensiones que no podemos ver, pero que influencian todo lo que ocurre en nuestro universo. El entendimiento de estas dimensiones podría, en teoría, permitir el acceso a realidades más allá de la nuestra, abriendo la posibilidad de universos paralelos o incluso de un espacio-tiempo completamente distinto. Las singularidades y los agujeros negros también plantean preguntas fascinantes sobre lo que podría haber más allá del universo. Estos objetos cósmicos, que representan algunas de las zonas más misteriosas y extremas del espacio, desafían las leyes conocidas de la física. En su interior, las leyes de la relatividad general y la mecánica cuántica parecen entrar en conflicto, y la comprensión de lo que ocurre dentro de un agujero negro es, en muchos sentidos, uno de los mayores desafíos científicos actuales. Algunos científicos han propuesto que, más allá de estos objetos, podrían existir otros universos o dimensiones que no podemos percibir, pero que podrían estar conectados con el nuestro a través de agujeros de gusano o otros fenómenos cósmicos. Finalmente, lo que está más allá del universo también podría estar relacionado con la naturaleza misma del espacio-tiempo.
El vacío cuántico, en el que las partículas subatómicas aparecen y desaparecen constantemente, sugiere que la realidad misma podría ser mucho más fluida y dinámica de lo que entendemos. Este vacío no es realmente vacío, sino que está lleno de fluctuaciones cuánticas que podrían dar origen a nuevos universos. De esta manera, lo que está más allá del universo conocido podría ser una vasta red de creación y destrucción constante, en la que nuevos espacios-tiempo emergen continuamente. Una de las primeras teorías que surge al preguntarse sobre lo que podría existir más allá de lo que conocemos es la noción del multiverso. El concepto de que nuestro universo no es único, sino que podría ser solo una de muchas burbujas en un vasto mar de universos, ha capturado la imaginación de científicos y filósofos por igual. Esta idea desafía nuestra visión tradicional de la realidad, sugiriendo que las leyes físicas que conocemos no necesariamente se aplican en otros universos. La teoría del multiverso propone que existen universos paralelos, cada uno con sus propias leyes fundamentales, y que estos universos podrían estar ubicados en dimensiones fuera de nuestro alcance. Aunque esta idea no es nueva, ha ganado prominencia en la física moderna debido a la interpretación que le dan varias teorías, como la inflación cósmica. Según esta teoría, en los primeros momentos del Big Bang, el universo experimentó una expansión extremadamente rápida, mucho más rápida que la velocidad de la luz. Esta expansión habría creado regiones de espacio-tiempo aisladas, cada una con sus propias características que pueden haber dado origen a diferentes universos con propiedades diversas. Un aspecto fascinante del multiverso es la idea de que algunos universos podrían ser tan similares al nuestro que podrían albergar versiones paralelas de nosotros mismos, viviendo en mundos casi idénticos, pero con pequeñas variaciones. Otros universos podrían ser tan diferentes que las leyes de la física no permitirían la formación de estrellas, planetas o incluso átomos como los conocemos. La infinita variedad de universos posibles abre las puertas a una vasta cantidad de realidades alternativas, donde las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Sin embargo, el multiverso presenta uno de los mayores retos de la física moderna, su falta de evidencia empírica. A pesar de que la teoría se ha desarrollado con base en la física de partículas, la mecánica cuántica y la cosmología, los científicos aún no tienen la capacidad de observar directamente estos universos. En algunos casos, los universos paralelos podrían estar fuera de nuestra capacidad de detección debido a las limitaciones de nuestras tecnologías actuales, y es posible que nunca podamos probar su existencia de manera directa. A pesar de ello, el multiverso ofrece una posible solución a algunos de los misterios más profundos del universo, como el ajuste fino de las constantes físicas. Si hay muchos universos, algunos de ellos podrían tener las condiciones exactas necesarias para permitir la vida, lo que explicaría la aparente coincidencia de que nuestro universo tenga las propiedades perfectas para la existencia de seres conscientes. Además del multiverso, otra teoría intrigante que desafía nuestra comprensión de lo que hay más allá del universo es la de las dimensiones adicionales. En la física moderna, el concepto de dimensiones adicionales ha sido propuesto por la teoría de cuerdas. Según esta teoría, el universo no tiene solo las 4 dimensiones que experimentamos, 3 espaciales y una temporal, sino que podría haber hasta 10 dimensiones espaciales, de las cuales solo podemos percibir 4. Las demás dimensiones estarían enrolladas en escalas extremadamente pequeñas, imposibles de detectar con las tecnologías actuales. La existencia de estas dimensiones adicionales podría ofrecer una solución a varios problemas fundamentales de la física. Por ejemplo, la gravedad es mucho más débil en comparación con las otras fuerzas fundamentales, como la electromagnética. Si existieran dimensiones adicionales, podrían explicar por qué la gravedad parece tener esta peculiaridad, ya que parte de la fuerza gravitacional podría estar desapareciendo en dimensiones ocultas. Las dimensiones adicionales también podrían ser clave para la comprensión de fenómenos como los agujeros negros o la naturaleza del espacio-tiempo. Si las dimensiones adicionales existen, podrían tener implicaciones sorprendentes sobre lo que está más allá del universo observable. En lugar de ser una expansión infinita del espacio-tiempo, el universo podría ser solo una parte de una estructura mucho más grande y compleja que se extiende a través de estas dimensiones ocultas.
Además, algunas teorías sugieren que el acceso a estas dimensiones podría permitir la existencia de agujeros de gusano, esos atajos hipotéticos en el espacio-tiempo que podrían conectar puntos distantes del universo, o incluso permitir el viaje entre diferentes universos. Por otro lado, la teoría de las supercuerdas, que es una de las principales propuestas para unificar la gravedad cuántica con la mecánica cuántica, sugiere que las partículas fundamentales no son puntos sin estructura, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas pueden existir en dimensiones adicionales y vibrar de diferentes maneras, lo que daría lugar a las diversas partículas y fuerzas que conocemos. Si esta teoría resulta ser correcta, el universo que percibimos sería solo una manifestación de una realidad mucho más profunda y compleja, un espacio-tiempo vibrante que escapa a nuestra comprensión. En este contexto, las dimensiones adicionales y el multiverso no son conceptos aislados, sino que están interrelacionados en una visión más amplia del cosmos. Los universos podrían existir en dimensiones que no somos capaces de percibir, y las leyes que rigen estos universos podrían ser completamente diferentes a las nuestras. La existencia de estas dimensiones adicionales abre la puerta a la posibilidad de que más allá de lo que conocemos, haya una vasta red de universos interconectados, gobernados por principios que solo estamos comenzando a entender. Además de las dimensiones adicionales y el multiverso, hay otra posibilidad sobre lo que podría haber más allá de nuestro universo que nos invita a pensar en términos radicalmente diferentes. La idea de un universo cíclico propone que el Big Bang no fue el inicio de todo, sino simplemente el comienzo de un ciclo. En este modelo, el universo se expande y contrae repetidamente, pasando por fases de creación y destrucción infinitas. Cada ciclo podría ser ligeramente diferente al anterior, dando lugar a variaciones en las leyes físicas y las condiciones del universo. Esta idea es fascinante porque sugiere que lo que estamos viviendo podría ser solo una fase temporal en una serie de ciclos interminables. Algunos científicos incluso sugieren que el colapso de un universo en su fase final podría dar lugar a la creación de un nuevo universo en la siguiente fase, en un proceso conocido como rebote cuántico. Esta teoría encierra la posibilidad de que los universos se renueven eternamente, naciendo de las cenizas de los anteriores, lo que crea una continuidad cósmica que podría extenderse más allá de nuestra capacidad de comprender. El concepto de un universo cíclico no solo expande nuestra visión del cosmos, sino que también cambia nuestra perspectiva sobre el tiempo mismo. En lugar de un tiempo lineal, donde el universo tiene un principio y un fin, la teoría cíclica propone que el tiempo es más bien un ciclo que se repite eternamente, con cada universo desempeñando su papel en un patrón sin fin. Este modelo también invita a la reflexión sobre nuestra existencia, ya que plantea la posibilidad de que los eventos del pasado, y tal vez incluso las decisiones de las civilizaciones pasadas, puedan tener una influencia en los futuros ciclos cósmicos. A medida que exploramos lo que hay más allá del universo, nos damos cuenta de que cada nueva teoría plantea más preguntas que respuestas. El multiverso, las dimensiones adicionales, los agujeros de gusano y los universos cíclicos son solo algunas de las muchas ideas que intentan describir lo inalcanzable. Sin embargo, a medida que avanzamos, se hace evidente que el verdadero alcance de lo que hay más allá podría ser mucho más vasto y complejo de lo que nuestras mentes pueden imaginar. El espacio-tiempo, tal como lo entendemos, está gobernado por las leyes de la física que rigen la materia y la energía. Sin embargo, a medida que exploramos los límites de nuestro conocimiento, surgen ideas que desafían estas leyes, sugiriendo que lo que hay más allá del universo podría ser algo mucho más extraño y radical de lo que imaginamos. Una de las nociones más intrigantes es la de la gravedad cuántica, una teoría emergente que intenta unificar las dos grandes estructuras de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica. La relatividad general de Einstein ha sido extremadamente exitosa a la hora de explicar fenómenos a gran escala, como la gravedad, la formación de agujeros negros y la expansión del universo. Nos dice que el espacio y el tiempo son una tela flexible que puede ser distorsionada por la presencia de masa y energía. La mecánica cuántica, por otro lado, se ocupa de las partículas subatómicas que parecen comportarse de maneras que desafían el sentido común, donde las probabilidades, más que las certezas, definen los eventos.
Sin embargo, estas dos teorías, que son pilares fundamentales de la física, no encajan cuando se combinan. El mayor problema surge cuando intentamos aplicar las leyes de la relatividad a situaciones extremas, como los agujeros negros. En el interior de un agujero negro, donde la gravedad es tan fuerte que ni la luz puede escapar, las predicciones de la relatividad general indican que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, lo que genera una singularidad, un punto en el que las leyes físicas tal como las conocemos dejan de tener sentido. Pero cuando los físicos intentan explicar este fenómeno utilizando la mecánica cuántica, surgen más dificultades, ya que las partículas cuánticas no pueden ser descritas de manera continua y determinista, sino que son inherentemente probabilísticas. Esta contradicción nos muestra que necesitamos una teoría que combine ambas, y esa es precisamente la propuesta de la gravedad cuántica. La gravedad cuántica busca describir cómo funciona la gravedad a escalas extremadamente pequeñas, como las de las partículas subatómicas, sin perder la coherencia con la relatividad general. Hay varias propuestas para desarrollar esta teoría, siendo las más prominentes la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. La teoría de cuerdas sugiere que las partículas fundamentales no son puntos sin estructura, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Estas cuerdas pueden vibrar de diferentes maneras, lo que genera las partículas y fuerzas que conocemos. Además, la teoría de cuerdas propone la existencia de dimensiones adicionales, más allá de las 4 dimensiones que podemos percibir, que podrían ser clave para explicar fenómenos cósmicos tan complejos como los agujeros negros. Según esta teoría, el espacio-tiempo en el que vivimos podría ser solo una manifestación de un universo de dimensiones más altas, lo que abre la posibilidad de que existan realidades completamente diferentes a las que conocemos. La gravedad cuántica de bucles, por su parte, propone que el espacio-tiempo tiene una estructura discreta, similar a una red de bucles interconectados, en lugar de un continuo suave y continuo. Esta teoría también sugiere que el tiempo podría tener una estructura cuántica, lo que implica que el tiempo no fluye de manera uniforme, sino que se compone de unidades discretas. De ser cierta esta idea, el espacio-tiempo podría tener una naturaleza mucho más compleja de lo que podemos imaginar, y lo que está más allá de nuestro universo podría ser un tejido de realidades entrelazadas, donde el concepto de más allá pierde su significado tradicional. En el marco de la gravedad cuántica, los agujeros negros y las singularidades adquieren un nuevo significado. Las teorías cuánticas sugieren que, en lugar de ser puntos de densidad infinita, los agujeros negros podrían ser regiones de espacio-tiempo con una estructura cuántica compleja, donde las partículas se comportan de maneras completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Los agujeros negros, en lugar de ser el final de todo lo que entra en ellos, podrían ser una puerta a otros universos, dimensiones o incluso a otros estados del espacio-tiempo. Este tipo de fenómeno sugiere que, más allá de lo que conocemos, podría haber un reino cuántico completamente diferente, donde las leyes de la física que rigen nuestro universo no se aplican de la misma manera. En este contexto, el horizonte de eventos de un agujero negro, ese límite más allá del cual nada puede escapar, podría no ser un punto de no retorno absoluto. En lugar de destruir la información, como se pensaba previamente, algunos científicos han propuesto que los agujeros negros podrían contener información sobre otros universos o dimensiones. A través de la información cuántica, la materia que cae en un agujero negro podría ser reconfigurada o enviada a otro universo a través de lo que algunos teóricos llaman un agujero de gusano. Estos agujeros de gusano, en términos sencillos, son pasajes en el espacio-tiempo que podrían conectar dos puntos distantes del universo, e incluso ser puentes hacia otros universos, lo que transformaría por completo nuestra concepción de lo que está más allá del universo observable. Pero los agujeros de gusano no son solo un concepto teórico. Si existieran, podrían permitir un tipo de viaje espacial que desafía las limitaciones de la velocidad de la luz. Al atravesar un agujero de gusano, un viajero podría, teóricamente, llegar a lugares extremadamente distantes en el espacio-tiempo sin tener que recorrer toda la distancia física entre ellos. Sin embargo, los agujeros de gusano, tal como los entendemos en la teoría, son inestables y requieren formas exóticas de materia para mantenerse abiertos. Esta materia exótica tendría propiedades que desafían nuestra comprensión, como energía negativa,
lo que hace que la existencia de estos agujeros de gusano sea aún más incierta. La posibilidad de que existan agujeros de gusano no solo abre nuevas perspectivas sobre el viaje espacial, sino que también podría ser la clave para comprender lo que está más allá de nuestro universo. Si los agujeros de gusano conectan universos paralelos o dimensiones adicionales, entonces más allá de nuestro universo observable podría haber una vasta red de realidades entrelazadas, que aún no somos capaces de detectar. Los agujeros de gusano podrían ser los canales a través de los cuales se puede viajar entre estos universos, lo que transformaría nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la realidad misma. Finalmente, lo que está más allá del universo también podría implicar un nivel aún más fundamental de existencia. Las ideas sobre el vacío cuántico sugieren que lo que parece ser vacío no lo es en absoluto. En el nivel más profundo, el vacío cuántico está lleno de fluctuaciones de energía que podrían dar lugar a partículas y universos completos. Estas fluctuaciones podrían ser responsables de la creación de nuevos universos, lo que implicaría que el espacio más allá de nuestro universo observable podría ser un campo en constante cambio, generando nuevas realidades a través de las leyes de la física cuántica. Este vacío cuántico también podría ser la clave para entender lo que ocurrió en los momentos iniciales del universo. Según algunas teorías, el Big Bang podría haber sido una explosión de energía que surgió de una fluctuación cuántica en el vacío, lo que sugiere que el universo podría haber nacido de la nada, o más precisamente, de un estado cuántico de vacío. En este sentido, lo que está más allá del universo podría ser un mar de posibilidades, un espacio donde el vacío no es nada, sino el origen de todo. El más allá del universo, entonces, no es solo un espacio vacío, sino un campo dinámico y fluido lleno de potencial. Lo que está más allá no es solo lo que aún no hemos visto, sino lo que aún no hemos comprendido. Un territorio donde las leyes de la física podrían ser completamente diferentes y donde la realidad misma podría tomar formas sorprendentes. A medida que nos adentramos más profundamente en la búsqueda de lo que existe más allá del universo, nos enfrentamos a una verdad desconcertante. Nuestra comprensión del cosmos está limitada no solo por las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sino también por los límites inherentes a nuestra percepción y nuestra capacidad de conceptualizar lo que no podemos ver, medir ni experimentar directamente. Muchas de las ideas que intentan explicar lo que hay más allá del universo se alejan de lo que la ciencia tradicional puede confirmar, moviéndose hacia un terreno en el que la especulación es tan válida como la evidencia empírica, o incluso más. Uno de los conceptos más desafiantes de comprender lo que podría haber más allá de lo observable es la idea de que nuestro universo podría ser solo una proyección de algo aún más grande, una construcción a gran escala que se extiende más allá de los límites de la percepción humana. Esta idea encuentra sus raíces en teorías como la holografía cuántica, que sugiere que toda la información contenida dentro de un volumen de espacio podría estar representada en una superficie mucho más sencilla que la que estamos acostumbrados a ver. El principio holográfico fue propuesto inicialmente para resolver las paradojas que surgen al estudiar los agujeros negros, específicamente la paradoja de la información. Según este principio, el contenido de un agujero negro no desaparece, como se pensaba, sino que se codifica en la superficie del horizonte de eventos, de manera que lo que parece ser un punto de no retorno en realidad tiene una información compleja que podría ser preservada. Este principio fue más tarde extendido por científicos como Juan Maldacena, quien propuso que nuestro universo entero podría ser una proyección de información contenida en una superficie lejana, similar a la manera en que una imagen tridimensional puede ser proyectada a partir de una superficie bidimensional. Si esta teoría es correcta, entonces lo que llamamos universo podría ser solo una representación de algo más grande, una realidad que se encuentra fuera de nuestra capacidad de percepción. Este concepto cambia completamente nuestra forma de ver el espacio y el tiempo, sugiriendo que las tres dimensiones espaciales que experimentamos podrían ser solo una ilusión, un reflejo de una realidad fundamental que está más allá de lo que podemos tocar y medir. En el marco de la holografía cuántica, la noción de lo que está más allá del universo se transforma radicalmente. Lo que percibimos como el más allá podría no ser un espacio vacío, sino una proyección de algo que existe en dimensiones superiores o incluso en una estructura completamente diferente a la que entendemos.
Este tipo de teorías invita a replantear el concepto de realidad, sugiriendo que la verdadera naturaleza del cosmos podría ser algo más abstracto y multidimensional, un complejo juego de información que subyace a todo lo que conocemos. Otro aspecto que podría ser fundamental para entender lo que está más allá de nuestro universo es la teoría del estado cuántico del vacío. Esta teoría sugiere que el universo no surgió de un vacío literal, sino de un estado cuántico altamente inestable en el que existían fluctuaciones de energía que podrían haber dado origen a la materia y la antimateria. Este vacío cuántico no es la nada absoluta, sino un campo de energía potencial infinita que podría generar partículas y universos completos en un proceso llamado creación cuántica de universos. El concepto de la creación cuántica de universos, relacionado con la inflación cósmica que mencionábamos anteriormente, propone que en el momento del Big Bang, el universo experimentó una expansión extremadamente rápida. Sin embargo, algunos científicos sugieren que este proceso de creación cuántica podría ser recurrente, lo que implica que nuevos universos están naciendo constantemente a partir de fluctuaciones cuánticas en el vacío. Este vacío no es la nada, sino un campo fértil donde todo puede surgir. La idea de que nuevos universos nacen constantemente desde el vacío cuántico plantea una visión en la que nuestro universo podría ser solo uno de muchos en un multiverso eterno. De ser cierto, este concepto cambiaría nuestra perspectiva sobre el universo. Ya no sería un lugar único en el que las leyes de la física operan de manera exclusiva. En cambio, podría ser una burbuja dentro de un mar infinito de universos en constante creación y destrucción, lo que genera un ciclo cósmico infinito y más allá de nuestra capacidad de comprensión. En este marco de universos en constante formación, cada uno de ellos podría tener un conjunto distinto de condiciones y leyes físicas. Algunos universos podrían ser casi idénticos al nuestro, mientras que otros podrían ser tan diferentes que ni siquiera podríamos imaginarlos. La diversidad de universos posibles podría ser tan vasta que cada uno podría albergar una realidad completamente diferente, con formas de vida, leyes de la física y constantes universales completamente distintas a las nuestras. Este concepto de universos paralelos y la creación cuántica nos lleva a una conclusión desconcertante: lo que está más allá de nuestro universo podría no ser un único más allá, sino una red infinita de realidades que surgen y se destruyen en un flujo continuo. El espacio que percibimos como vacío podría estar lleno de potencial, de posibilidades, de otras realidades que existen en un nivel cuántico más allá de nuestra comprensión. Esta visión abre nuevas puertas sobre lo que podría haber más allá del universo, un territorio de infinitas posibilidades, donde lo conocido y lo desconocido coexisten en una maraña de realidades que podrían ser tan sorprendentes como el mismo origen del cosmos. Además, la especulación sobre lo que hay más allá del universo nos invita a preguntarnos sobre el propósito o la finalidad de la existencia de estos universos. ¿Estamos en un ciclo infinito sin sentido, o hay alguna fuerza o principio fundamental que da forma a la creación de estos universos? ¿Podrían existir leyes que guíen la formación y el destino de cada universo, o estamos simplemente siendo testigos de una cascada caótica e interminable de posibilidades cuánticas? Las teorías sobre la creación de universos y el vacío cuántico no solo abren preguntas filosóficas sobre la naturaleza del cosmos, sino que también desafían las nociones de tiempo, existencia y destino. Si los universos se crean y destruyen de manera continua, ¿cómo afectaría esto nuestra comprensión de la vida, la muerte y el universo en su conjunto? ¿Podría el ciclo de creación cuántica implicar que la existencia de cada ser y cada universo tiene un propósito más allá de nuestra comprensión, o estamos simplemente siendo parte de un proceso infinito y sin dirección? En definitiva, lo que está más allá del universo sigue siendo una de las preguntas más grandes y misteriosas de la ciencia. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de las leyes fundamentales de la física, descubrimos que las respuestas no solo están más allá de lo que podemos ver, sino que desafían nuestras concepciones más profundas sobre la realidad. Las teorías del multiverso, la gravedad cuántica, la holografía cuántica y la creación cuántica de universos nos llevan a un territorio donde la ciencia se encuentra con la especulación, y donde la única certeza es que lo que hay más allá del universo es mucho más grande y misterioso de lo que podemos imaginar. El concepto de un multiverso es una de las teorías más sorprendentes y, a la vez, más inquietantes que han surgido en la cosmología moderna. Imagina un universo,
no como un todo único, sino como una porción de un vasto y diverso mar de universos. Cada uno de estos universos podría tener sus propias leyes de la física, constantes diferentes y hasta variaciones en las dimensiones que nos parecen fijas. Es posible que lo que conocemos como nuestro universo, con su expansión, sus galaxias y su materia, sea solo una burbuja dentro de un mar infinito de realidades. La idea de que existen múltiples universos ha surgido de manera natural a partir de varias teorías físicas. Una de las más influyentes es la teoría de la inflación cósmica, que postula que el universo experimentó una expansión exponencial en los primeros momentos del Big Bang. Esta inflación no solo explica la homogeneidad y la isotropía del cosmos a gran escala, sino que también sugiere que, a medida que el universo se expandía, podrían haberse formado múltiples burbujas de espacio-tiempo, cada una con sus propias condiciones iniciales y, por ende, con diferentes leyes físicas. Este proceso, conocido como inflación eterna, sugiere que nuestro universo es solo uno de muchos en un multiverso inflacionario, una extensión infinita de espacios que nacen constantemente en una fracción de segundo. En un multiverso inflacionario, cada burbuja, o universo, podría haber nacido con un conjunto único de constantes físicas. Por ejemplo, las constantes de la gravedad, la velocidad de la luz o la carga de las partículas subatómicas podrían variar de un universo a otro, lo que implicaría que cada uno de estos universos podría tener características radicalmente diferentes de las nuestras. En algunos, la vida tal como la conocemos podría ser imposible, debido a que las condiciones fundamentales de la física no permitirían la formación de átomos, estrellas o planetas. En otros, podrían existir formas de vida completamente distintas, basadas en principios biológicos o químicos que aún no podemos imaginar. Esta idea nos lleva a un concepto aún más fascinante, la posibilidad de que cada una de nuestras decisiones, cada evento en nuestra vida, pueda dar lugar a la creación de un universo paralelo. Este concepto se deriva de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, que sugiere que cuando enfrentamos elecciones, el universo se divide en múltiples ramas, con cada posibilidad manifestándose en un universo separado. En otras palabras, cada vez que tomamos una decisión, ya sea consciente o no, un nuevo universo se crea, en el que seguimos una trayectoria diferente. En este modelo, el multiverso no solo es un conjunto de universos con diferentes leyes físicas, sino también un conjunto de universos paralelos que emergen de todas las decisiones y eventos en cada instante. Pero la existencia de un multiverso no es solo una cuestión de diferencias físicas y decisiones. Algunos científicos sugieren que podría haber un multiverso estructural, donde los universos no solo se diferencian en sus leyes físicas, sino también en la forma en que están organizados. Este tipo de multiverso podría incluir universos con dimensiones adicionales o incluso universos donde las matemáticas y las relaciones espaciales no siguen las reglas que conocemos. Algunos especulan que en estos universos estructurales podrían existir entidades que no solo habitan en diferentes dimensiones, sino que podrían tener formas de vida o inteligencia que escapan completamente a nuestra comprensión. Estos universos podrían estar interconectados de maneras que no podemos percibir, y las leyes de la física que rigen nuestro universo podrían ser solo un conjunto específico de reglas dentro de un campo mucho más amplio de posibilidades. La idea de un multiverso también tiene implicaciones filosóficas profundas. Si existen infinitos universos, cada uno con un conjunto único de condiciones, ¿cuál es el significado de nuestro propio universo? Somos una coincidencia improbable, nacida de una cadena de eventos que, por pura suerte, llevaron a la formación de un universo que permite la vida tal como la conocemos. Algunos filósofos y físicos sugieren que un multiverso podría ser una explicación para la sintonización fina del universo. La idea de que las constantes físicas y las condiciones iniciales del universo parecen estar finamente ajustadas para permitir la existencia de vida. Si existen infinitos universos, tal vez solo un número extremadamente pequeño de ellos podría haber dado lugar a las condiciones que favorecen la vida, como la nuestra. Este escenario sugiere que la razón por la cual estamos aquí no es porque nuestro universo tenga un propósito específico, sino simplemente porque tuvimos suerte de vivir en uno de los pocos universos donde las condiciones eran las adecuadas para la vida. Sin embargo, la idea de un multiverso plantea serias dificultades. En primer lugar, es importante reconocer que el multiverso,
por su propia naturaleza, no puede ser observado directamente. Si hay universos fuera de nuestro alcance de observación, ¿cómo podemos probar su existencia? Algunos científicos han argumentado que el concepto de un multiverso es demasiado especulativo, ya que, por definición, no podemos hacer experimentos o observaciones que nos permitan verificar su existencia. A pesar de esto, los defensores del multiverso sostienen que las implicaciones matemáticas y las pruebas indirectas de ciertas teorías físicas pueden ofrecer evidencia suficiente para respaldar la hipótesis. Por ejemplo, algunos modelos del multiverso sugieren que podrían existir huellas o rastros de otros universos en nuestro propio cosmos. Una de las propuestas más fascinantes es la idea de que, debido a las interacciones de las burbujas del multiverso, podrían existir ruidos cuánticos o irregularidades en el fondo cósmico de microondas que podrían reflejar las características de universos vecinos. Estas señales serían extremadamente débiles y difíciles de detectar, pero podrían proporcionar las primeras pruebas de la existencia de otros universos. El concepto de un multiverso también genera la pregunta de si estos universos están interconectados de alguna manera. Aunque la idea de universos independientes y aislados es la más común, algunos teóricos sugieren que podrían existir interacciones entre universos. Por ejemplo, dos universos podrían rozarse en ciertas condiciones, y esas interacciones podrían manifestarse de maneras extrañas en las leyes físicas de los universos involucrados. Tal vez no somos conscientes de estas interacciones, pero podrían ser responsables de ciertos fenómenos cósmicos inexplicables, como la materia oscura o la energía oscura, que aún no comprendemos completamente. La posibilidad de un multiverso no solo cambia nuestra percepción del universo, sino que también altera nuestra comprensión de lo que es la realidad en sí misma. Si hay infinitos universos, ¿cómo podemos definir nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos? Si el multiverso es real, la única constante es la incertidumbre y la posibilidad infinita. Vivimos en un universo que podría ser solo una fracción de algo mucho más grande, y las respuestas a las preguntas más profundas de la humanidad podrían estar fuera de nuestro alcance, en un mar infinito de realidades y posibilidades que nunca podremos conocer completamente. El multiverso no es solo una idea física, también es una invitación a replantear lo que entendemos como existencia. ¿Es nuestro universo un accidente cósmico, o somos una manifestación de un principio más grande, que da lugar a innumerables realidades y formas de vida? ¿Existen universos donde las leyes de la física se invierten, o donde la vida toma formas que ni siquiera podemos imaginar? Cada respuesta genera nuevas preguntas, llevando a un horizonte aún más lejano de lo que podría estar más allá del universo conocido. A lo largo de la historia, hemos percibido nuestro universo como un lugar de 3 dimensiones espaciales y una temporal. Esta estructura, que nos parece tan intuitiva y familiar, ha sido durante mucho tiempo el marco en el que entendemos nuestra existencia. Sin embargo, la física moderna sugiere que esta visión del universo es solo una pequeña parte de una realidad mucho más compleja, donde dimensiones adicionales podrían existir más allá de las 3 que conocemos. Una de las teorías que aboga por la existencia de dimensiones adicionales es la teoría de cuerdas. Esta teoría, que es uno de los intentos más prometedores de unificar la gravedad con la mecánica cuántica, propone que las partículas fundamentales no son puntos diminutos, como se pensaba, sino cuerdas vibrantes de energía. La teoría de cuerdas sugiere que estas cuerdas no solo existen en las 3 dimensiones espaciales que percibimos, sino que en realidad se extienden a través de muchas más dimensiones ocultas que están fuera de nuestra capacidad de detección. La teoría de cuerdas predice que nuestro universo podría tener hasta 10 dimensiones, de las cuales las 7 restantes están enrolladas en escalas extremadamente pequeñas, de manera que son invisibles para nosotros. Estas dimensiones adicionales, en teoría, podrían estar tan compactadas que no las notamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, su influencia podría ser clave para comprender fenómenos fundamentales en la física, como la gravedad y la naturaleza de la materia. El concepto de dimensiones adicionales es desconcertante porque desafía la manera en que entendemos el espacio-tiempo. Para nosotros, el espacio tiene 3 dimensiones: largo, ancho y alto. El tiempo es considerado como la 4ª dimensión, en la que los eventos suceden y se desarrollan de manera lineal.
Sin embargo, la teoría de cuerdas postula que hay más de esas 3 dimensiones espaciales, aunque estas dimensiones adicionales no son accesibles a nuestra experiencia directa. Se cree que podrían estar enrolladas en una escala tan diminuta que serían imposibles de percibir, incluso con los instrumentos más avanzados. Este concepto se ilustra mejor en la teoría de Kaluza-Klein, que surgió en la década de 1920. Esta teoría fue una de las primeras en sugerir la existencia de dimensiones adicionales, tratando de unificar la gravedad con el electromagnetismo. Según esta teoría, la gravedad y el electromagnetismo, 2 de las fuerzas fundamentales del universo, podrían ser 2 manifestaciones de una sola fuerza fundamental si se combinan en un espacio de más de 3 dimensiones. Las dimensiones adicionales, al igual que en la teoría de cuerdas, serían extremadamente pequeñas y estarían enrolladas en formas geométricas complejas, como las que describen las supercuerdas de la teoría de cuerdas. Si la teoría de cuerdas y las dimensiones adicionales son correctas, nuestro universo podría ser mucho más vasto y multidimensional de lo que percibimos. Las dimensiones adicionales podrían influir en las interacciones fundamentales entre partículas subatómicas, como la gravedad, que en el contexto de la teoría de cuerdas se considera el resultado de la curvatura del espacio-tiempo en dimensiones superiores. Esto podría ayudar a resolver algunas de las preguntas más desconcertantes en física, como la unificación de todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluidas la gravedad, el electromagnetismo, y las fuerzas nucleares débil y fuerte. El estudio de las dimensiones adicionales también ha llevado a la formulación de la teoría M, que intenta unificar las distintas versiones de la teoría de cuerdas en una sola teoría coherente. La teoría M predice que las cuerdas no solo vibran en dimensiones adicionales, sino que podrían ser componentes de una estructura aún más fundamental, como los brañas. Estas brañas son objetos multidimensionales que podrían existir en dimensiones adicionales y que podrían tener dimensiones adicionales de espacio y tiempo que no podemos detectar directamente. En este contexto, la naturaleza del más allá del universo adquiere una nueva dimensión. Si estas dimensiones adicionales realmente existen, entonces lo que entendemos como nuestro espacio-tiempo podría ser solo una proyección de algo más grande. El más allá del universo observable podría no ser simplemente un vacío vacío, sino un lugar en el que las dimensiones se extienden en formas que aún no podemos imaginar. Lo que vemos como una línea de espacio-tiempo en la que ocurren los eventos podría ser solo una sección transversal de una estructura mucho más compleja y dimensionalmente rica. Además, las dimensiones adicionales podrían ofrecer una explicación para algunos de los fenómenos más misteriosos del universo, como la materia oscura y la energía oscura. Estas 2 entidades, que constituyen una gran parte de la masa y energía del cosmos, siguen siendo un enigma para los científicos. Si existen dimensiones adicionales, podrían proporcionar el contexto para entender por qué estas fuerzas están presentes y cómo podrían influir en la dinámica de las galaxias y la expansión acelerada del universo. Las interacciones con dimensiones adicionales podrían ser responsables de los efectos gravitacionales extraños que se observan en la materia oscura, o incluso de la misteriosa energía oscura que impulsa la aceleración de la expansión cósmica. Una pregunta fascinante surge de la teoría de dimensiones adicionales. ¿Es posible que existan otros universos o realidades en dimensiones más altas que estén separadas de nuestra propia realidad? Si las dimensiones adicionales son accesibles, podríamos estar viviendo en una región del espacio-tiempo que está en contacto con otras burbujas de espacio-tiempo, algunas de las cuales podrían albergar otros universos, con leyes físicas totalmente diferentes. Este concepto ha sido explorado en el ámbito de la ciencia ficción y la especulación teórica, pero la idea de que nuestro universo podría estar en contacto con otros universos a través de dimensiones adicionales podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la existencia y el más allá. Si esas dimensiones adicionales existen, ¿cómo interactuarían con la materia y la energía de nuestro propio universo? Las teorías actuales sugieren que el contacto con dimensiones adicionales podría ser posible solo a través de partículas subatómicas o eventos cósmicos muy específicos, lo que haría casi imposible detectarlas directamente con los instrumentos actuales. Sin embargo, si pudiéramos acceder a tecnologías que pudieran manipular las dimensiones adicionales, las implicaciones para el viaje y la exploración cósmica serían revolucionarias.
En este contexto, el más allá del universo podría no solo referirse al vacío del espacio exterior, sino a una estructura infinita de dimensiones adicionales que forman la base de toda la existencia. Este nuevo entendimiento del espacio y el tiempo podría abrir puertas a nuevas formas de explorar el cosmos, no solo a través del espacio que conocemos, sino también en las dimensiones ocultas que aún no son desconocidas. Uno de los conceptos más intrigantes y, al mismo tiempo, más especulativos de la física moderna es el de los agujeros de gusano. Estos son atajos hipotéticos a través del espacio-tiempo que podrían conectarnos con regiones distantes del universo o incluso con otros universos. Los agujeros de gusano, a veces llamados puertas del tiempo, son la manifestación de un fenómeno teórico que desafía nuestras ideas tradicionales sobre el espacio y la distancia. Los agujeros de gusano son conceptos que se derivan de la teoría general de la relatividad de Einstein. Según esta teoría, el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que forman una única estructura conocida como el espacio-tiempo. Los agujeros de gusano son una forma de atajos dentro de este espacio-tiempo curvado, donde la geometría permite que una región del espacio se conecte de alguna manera con otra región, como si fuera un túnel cósmico a través de una geometría curva. Estos túneles podrían ser lo suficientemente grandes como para permitir el paso de objetos físicos o lo suficientemente pequeños como para que solo ciertas partículas puedan atravesarlos. La idea de un agujero de gusano como un atajo a través del espacio-tiempo sugiere que podríamos usar estos atajos para viajar a regiones remotas del universo o incluso a diferentes momentos en el tiempo. Algunos científicos han especulado que, si los agujeros de gusano existen, podrían ofrecer una ruta hacia el viaje en el tiempo, permitiendo a las personas viajar hacia adelante o hacia atrás en el tiempo de una manera que desafía la física clásica. Sin embargo, aunque la teoría general de la relatividad permite la existencia de agujeros de gusano, la física cuántica y otras teorías contemporáneas todavía están muy lejos de darnos una respuesta definitiva sobre su existencia o su viabilidad. La teoría de los agujeros de gusano también está vinculada a conceptos como la transposición cuántica, donde las partículas pueden parecer comunicarse instantáneamente a través de distancias aparentemente imposibles. Este fenómeno es conocido como teletransporte cuántico y sugiere que los estados cuánticos de partículas podrían conectarse a través de lo que se llaman entrelazamientos cuánticos, en los que las propiedades de una partícula están vinculadas instantáneamente a las propiedades de otra, independientemente de la distancia entre ellas. Esto podría tener implicaciones profundas para la forma en que comprendemos el espacio y el tiempo, y sugiere que el universo no está limitado por la velocidad de la luz como tradicionalmente pensábamos. Si los agujeros de gusano existen, podríamos usarlos como portales hacia otros lugares en el universo o incluso hacia otras regiones del espacio-tiempo. Algunos físicos han especulado que si pudiéramos manipular la geometría de un agujero de gusano, podríamos convertirlo en una especie de portal cuántico que permitiría el paso instantáneo de objetos entre dos regiones separadas del universo. Esto no solo abriría la puerta a viajes intergalácticos, sino que también ofrecería un atajo a través del espacio y el tiempo, lo que podría permitir viajes hacia el pasado o el futuro. Sin embargo, el uso práctico de agujeros de gusano enfrenta muchos desafíos. Por ejemplo, un agujero de gusano estable y funcional que pudiera usarse para viajes prácticos necesitaría tener ciertas propiedades que aún no comprendemos completamente. Según la teoría, los agujeros de gusano tendrían que estar cargados con una energía negativa o tener una curvatura espacial extremadamente inusual para ser lo suficientemente estables como para soportar un objeto físico. Este tipo de energía negativa es una idea teórica que desafía las leyes conocidas de la física, y todavía no hemos encontrado una manera de producirla o controlarla. Otro problema importante es la singularidad dentro de un agujero de gusano. Según la teoría de la relatividad general, los agujeros de gusano pueden tener una singularidad en sus extremos, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Esto significa que si alguien atravesara un agujero de gusano, podría enfrentar una serie de condiciones extremas que serían catastróficas, como condiciones de gravedad infinita o colisiones con partículas a velocidades imposibles de manejar. A pesar de estos desafíos, los agujeros de gusano y la teoría cuántica de la transposición han sido fuente de especulación en la ciencia ficción y en la investigación científica. Por ejemplo,
Algunas teorías sugieren que los agujeros de gusano podrían estar conectados a dimensiones adicionales o incluso a otros universos paralelos. En este escenario, un agujero de gusano podría ser una conexión directa entre dos regiones de un multiverso, permitiendo el paso de información o energía de un universo a otro. Esto podría ser una explicación para fenómenos como la materia oscura o la energía oscura, que podrían estar interconectadas a través de agujeros de gusano o conexiones cuánticas entre universos. La existencia de agujeros de gusano también plantea preguntas fascinantes sobre el viaje hacia el futuro. Si un agujero de gusano permite viajar a través de regiones del espacio-tiempo más rápido de lo que lo haríamos normalmente, podríamos adelantar el reloj de alguna manera y llegar a un futuro que sería inaccesible de otra forma. Esto no solo cambiaría nuestra comprensión de la física, sino que también tendría implicaciones profundas para cómo entendemos el tiempo y la naturaleza de la existencia misma. Por último, los agujeros de gusano también podrían ser una vía para contacto cósmico con civilizaciones de otros universos o regiones del espacio-tiempo que aún no podemos detectar. Si los agujeros de gusano son reales y estables, podrían servir como una especie de puente cósmico que permita la comunicación o el intercambio entre diferentes partes del universo o incluso diferentes universos. Esto plantea la posibilidad de un más allá más complejo de lo que imaginamos, donde las reglas tradicionales de la física no se aplican de la misma manera que en nuestro universo conocido. Los agujeros negros son, quizás, uno de los fenómenos más fascinantes y aterradores en el universo. Son regiones en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar, lo que los convierte en puntos de no retorno en el espacio-tiempo. Esta increíble intensidad de la gravedad hace que los agujeros negros se conviertan en singularidades, es decir, en puntos donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de ser aplicables. Al igual que los agujeros de gusano, los agujeros negros plantean la posibilidad de alterar nuestra comprensión del tiempo y el espacio, abriendo nuevas preguntas sobre la naturaleza del universo y el más allá. La idea de un agujero negro fue predicha por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, pero fue solo a mediados del siglo XX cuando los astrónomos comenzaron a encontrar evidencia de su existencia en el cosmos. Un agujero negro es, en esencia, una región del espacio en la que la curvatura del espacio-tiempo es tan extrema que cualquier cosa que cruce su horizonte de sucesos, el límite más allá del cual nada puede escapar, quedará atrapada en su gravedad, incluida la luz. Los agujeros negros se forman cuando una estrella masiva colapsa al final de su vida. La presión de la gravedad supera la presión interna que sostiene la estrella, causando un colapso completo en un punto de densidad infinita, la singularidad. Este punto, donde la curvatura del espacio-tiempo es infinita, es el núcleo del agujero negro. A su alrededor se extiende una región conocida como la desigualdad de la gravedad, un área donde las fuerzas gravitacionales se vuelven tan intensas que distorsionan el espacio y el tiempo. A medida que nos acercamos a la singularidad, el tiempo se comporta de una manera muy extraña, como veremos más adelante. Lo más intrigante de los agujeros negros no es solo su capacidad para deformar el espacio-tiempo, sino su relación con el viaje en el tiempo y el fin del universo. Como mencionamos en el capítulo anterior, la dilatación temporal es uno de los efectos más sorprendentes predichos por la relatividad general. A medida que nos acercamos a un agujero negro, el tiempo para un observador externo se ralentiza, y cerca de la singularidad, el tiempo se detendría por completo desde la perspectiva de un observador lejano. Esto plantea una fascinante cuestión: ¿es posible que un agujero negro sea una especie de puente temporal, una distorsión en el flujo del tiempo que permita viajar al futuro? Este concepto desafía nuestra comprensión del tiempo como una constante universal y sugiere que, en ciertas condiciones extremas, el tiempo mismo podría ser manipulado. Los agujeros negros también están profundamente conectados con el Big Bang, el evento que marcó el origen de nuestro universo. Según algunas teorías, la singularidad de un agujero negro podría tener propiedades similares a las del Big Bang. De hecho, algunos científicos han especulado que el Big Bang podría haber sido el resultado de un agujero negro en otro universo. En este contexto, los agujeros negros no solo serían puntos de no retorno para la materia y la luz, sino también posibles generadores de nuevos universos.
La teoría cíclica del universo sostiene que el universo podría pasar por ciclos infinitos de expansión y contracción. Según esta teoría, nuestro universo actual podría haber nacido de la implosión de un agujero negro de un universo anterior, lo que sugiere que los agujeros negros podrían ser, de alguna manera, portales hacia nuevos universos. Si esta teoría es correcta, los agujeros negros serían no solo el fin de un universo, sino el comienzo de otro, en un ciclo eterno de creación y destrucción cósmica.